Hola jóvenes, ¿cómo están? Este es un video para tercero de secundaria. Si eres de primero o segundo, ya la regaste, ¿ok? Espero estén muy bien. Cuídense mucho, sigan las instrucciones por favor para vernos en la Cristóbal muy pronto, ¿sí? Vamos a hablar de un tema muy importante y que pues tiene mucha importancia y mucha utilidad en diferentes aspectos de la industria, incluso hasta en la vida cotidiana. Vamos a hablar de un dispositivo que se llama generador. ¿Ok? Tal vez ustedes han hablado, perdón, han escuchado de la palabra generador, que dicen vamos a aprender un generador. De hecho, ustedes lo han visto. La vez que se fue la luz en la escuela, no sé si recuerdan que el director sacó un dispositivo que funcionaba con gasolina. Ese es un generador. Ok, pero ¿cómo funciona? No sé si han tenido la curiosidad de saber cómo es posible que yo, alimentándolo con gasolina, obtenga energía eléctrica. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué proceso hay adentro de este dispositivo? Si se lo han preguntado, pues vamos a resolverlo. Un generador es un dispositivo que, por decirlo de alguna manera, para que se entienda más fácil, es el proceso opuesto a un motor eléctrico. Si se acuerdan, cuando yo un motor eléctrico hacía pasar una carga a través de él, cuando pasaba una carga a través de mi sistema, con mi bobina, con todo, se generaba un campo magnético. ¿Se acuerdan de este concepto de campo magnético? Bueno, pues un científico muy prominente, Faraday, muy importante para todos estos temas de electrónica y leyes del magnetismo. Después veremos tal vez su biografía completa, pero por ahora lo que nos interesa es ver cómo él tuvo esa curiosidad de ver qué es lo que pasaba al revés. Dijo, bueno, si yo paso una carga por mi bobina obtengo un campo magnético. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco o cuando yo soy el que dispongo este campo magnético? ¿Voy a obtener una carga? O sea, si hago el proceso a la inversa, ¿voy a obtener una carga eléctrica? Pues la respuesta es que sí. Como estamos viendo en la imagen, eso que estamos viendo, eso azul, eso es un imán, ¿ok? Y el espiral, lo que yo estoy, es ay, perdón, como si fuera la bobina, ¿ok? Ahora, en vez de que yo esté haciendo pasar una carga para generar el campo magnético, aquí ya tengo el campo magnético, lo que yo estoy poniendo ahí es la bobina. Pero ¿cómo se genera la carga? Bueno, Faraday descubrió o se dio cuenta que la carga solamente se genera cuando yo acerco el imán, o sea, cuando lo muevo. Si yo dejo fijo el imán, no va a haber carga, solamente hay un pequeño pico, o sea, una pequeña carga, y después desaparece, se estabiliza y ya no sigo recibiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es estar cambiando entre los polos de mi bobina. ¿Ok? Si se dan cuenta ahí donde dice energía, entrada de energía mecánica, esta manivela lo que hace es estar girando mi bobina. ¿Qué significa o cómo lo puedo explicar de una manera más sencilla? Bueno, es como si estuviera yo alejando y acercando el imán, alejando y acercando el imán. De esta manera, esta carga que se obtiene no se estabiliza, sino que yo obtengo una carga continua, por decirlo de alguna manera. Eso sí, como estoy haciendo que gire, la carga cambia de sentido. Y como ya habíamos analizado, una carga que tiene esa capacidad es una corriente alterna. ¿Ok? Así funciona un generador, tal cual. Es un proceso en el que una bobina, se pasa por un campo magnético o se hace interactuar con un campo magnético y por ende yo obtengo una carga. Así funciona tal cual, niños. Ahora, hablando del motor de gasolina, ¿cómo funciona en este caso? Bueno, pues en este caso, el motor de gasolina, en vez de que yo esté con mi manita haciendo girar la manivela,
El motor de gasolina hace funcionar el motor a su vez hace funcionar un eje, y el eje, vamos a llamarlo como se llama, un cigüeñal, es el que está proporcionando el movimiento a esta bobina. En vez de que ustedes lo muevan con su mano, el motor de gasolina lo hace girar a una velocidad obviamente mayor a la que ustedes pudieran mover esta manivela. Entonces, cuando yo hago girar mi bobina, cuando empiezo a hacerla girar entre el polo norte y el polo sur, entre este campo magnético, empiezo a obtener carga eléctrica. ¿Ok? Ya dentro de mi generador de gasolina, yo tengo que convertirla, porque como les digo, la carga que obtengo es corriente alterna. Y la corriente alterna a veces sirve, dependiendo qué uso le voy a dar, pero adentro también puedo convertirla ya en corriente directa. Les digo, depende qué función voy a ocupar. Por lo general lo dejo así, en corriente alterna. No sé si fueron un poquito observadores con el, el generador de gasolina que estaba ahí en la escuela, pero tenía enchufes. Si se dieron cuenta, tenía ahí unos enchufes y dirán, bueno, ¿hacia dónde van? O ¿por qué tiene enchufes? Bueno, pues el objetivo del generador es precisamente ese. La gasolina mueve al motor, el motor convierte en energía mecánica y la energía mecánica se convierte en corriente eléctrica. Y de esta manera yo puedo aprovecharla, y por eso es que yo puedo conectar dispositivos a mi generador de gasolina. ¿Ok? Este es un generador en el que estamos viendo obviamente muy básico, es nada más a manera como de ilustración para que ustedes se den una idea, pero pues en realidad los generadores industriales, los que ocupamos en distintas plantas hidroeléctricas o nucleares o termoeléctricas, son estos. Pequeña gran diferencia, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos el sistema, como se los expliqué, aunque no lo crean, es este, en el que tenemos un juego de bobinas que cuando giran sobre un campo magnético, sobre imanes, ahí están los imanes fijos, empiezan a generar una carga. ¿Ok? No sé si alguna vez se preguntaron cómo funciona la energía nuclear. Al menos yo cuando era niño yo pensaba que el material radioactivo, ¿si han visto Los Simpson? Cuando a Homero en la presentación se le lleva en las pinzas una especie como de cilindro que está brillando, así como fosforescente. Pues yo siempre tuve la idea que ese material, de alguna manera, que no explicaba cómo, le extraían la energía. O sea, a ese material le extraían la energía y eso era lo que sacaban y es lo que mandaban a las casas, ¿no? Y ahí así funcionaban los aparatos. Bueno, ya más adelante me di cuenta que tristemente no, es un proceso muy diferente. Se los explico muy rápidamente. Este material que como el que tiene Homero Simpson se mete vamos a llamarlo así, a un núcleo de metal muy, son muy grandes. ¿Y qué pasa? Empiezo a excitar, esa es la palabra correcta, a excitar a este material radiactivo con neutrones. ¿Y qué pasa? Que este núcleo de metal que les platico se calienta así muchísimo, se calienta mucho, temperaturas que ustedes no se imaginan. Cuando está en una temperatura muy alta, se le aplica agua, como podemos ver aquí en el diagrama. Ahí dice por ahí water pump, significa bomba de agua. Yo le aplico agua a este núcleo. ¿Para qué? Para que se empiece a enfriar. De hecho, los que ahorita están viendo Chernobyl o algo, eso fue lo que pasó en Chernobyl, no lo enfriaron a tiempo y por eso el núcleo reventó. Bueno, yo enfrío el núcleo y cuando enfrío el núcleo, ¿qué pasa? Se libera gas. No sé si ustedes han visto metal que está caliente, que está al vivo, al rojo vivo, y lo meten en agua, ¿qué se libera? Se libera vapor, pero en este caso es vapor a alta presión. Ese vapor yo lo aprovecho, pongo un sistema de tuberías
y el vapor mueve una turbina. Aquí está arriba en la imagen donde dice turbine, es turbina. Y el vapor, niños, es lo que sería su manita. ¿Se acuerdan en el primer diagrama que teníamos una mano que movía la manivela? Que ustedes le daban vueltas. Bueno, pues en vez de la manivela es la turbina. Y en vez de su manita es el vapor a alta presión, lo que mueve la turbina también a una velocidad impresionante. Y entonces la turbina lo que hace es mover la bobina, que está dentro de un imán, y así es como empezamos a generar nuestra carga. Y esa carga ya se procesa, se va a una planta y ya de ahí la mandan a sus casas. ¿Ok? Así funciona, niños. Si tenían otra idea más espectacular, pues la verdad es que no. Así funciona una planta nuclear. ¿Es peligrosa? Pues sí, porque como les dije, si el núcleo no se tiene cuidado, si se sobrecalienta, pues vamos a tener ahí una tragedia. Además de que el gas, ya ven que les comento que sale un gas a alta presión, ese gas es radiactivo. También es un gas muy peligroso, si no se almacena de manera correcta, pues puede ahí generar mucho daño. Pero bueno, regresando al ejemplo del generador, así es como yo genero energía eléctrica. La turbina mueve a mi bobina dentro de mis imanes. Ahora, otro ejemplo común. ¿Y qué creen? El principio es el mismo. La energía eólica. Se han visto estos ventiladores gigantes, por decirlo de alguna manera, que hay en países desarrollados, que están en lugares estratégicos, por lo general montañas, donde corre mucho el aire. ¿Cómo funcionan? O sea, no sé si también tuvieron la curiosidad de saber cómo es que un ventilador que está girando me convierte en energía eléctrica. Es muy simple. Retomando el ejemplo de la planta nuclear, vamos a tener una turbina, es la que está adentro, ahí donde dice rotor, generador, eso es la turbina, pero en vez del gas o del vapor a alta presión que generaba el núcleo de la planta nuclear, aquí lo que va a mover al generador es el viento. Las aspas están directamente conectadas en un solo eje al generador. Ahí donde dice rotor, a eso se refiere, es el eje. Y en vez de estar usando el vapor super caliente a alta presión, yo uso el viento empieza a mover las aspas y cuando las aspas giran, se empieza a mover mi generador y es exactamente el mismo proceso. El generador en donde está la bobina cubierta de imanes y entonces yo empiezo a generar mi carga. Igual como en el primer caso y en el segundo lo que yo obtengo es carga o corriente alterna, ¿ok? Que de hecho es la corriente que ustedes tienen en sus casas, nada más se tiene que pasar en un proceso para hacerla estable, para que no vaya a ser una corriente con mucha variación que vaya a quemar sus aparatos. Pero el principio es el mismo. ¿Qué hay de la energía? Perdón, de las plantas de las plantas hidroeléctricas. Es exactamente el mismo principio, niños. Nada más que en vez de que sea vapor caliente a alta presión o que sean las aspas movidas por el viento, lo que mueve al generador es la caída del agua. Por lo general, se han visto en películas, en caricaturas, en videojuegos, las presas están colocadas en cascadas. ¿Por qué? Porque cuando el agua cae, a media cascada más o menos, ponen unas especies de aspas. Las aspas, cuando las mueve el agua, empiezan a mover el generador. O sea, lo que hacía el viento o lo que hacía el reactor nuclear, ahora lo hace el agua. Y de esa manera, mediante energía mecánica o el movimiento que genera, valga la redundancia, el generador, yo obtengo mi corriente alterna. ¿Ok? Eh, Se puede hacer un ejemplo de estos, obviamente a muy pequeña escala. De hecho, tal vez lo han visto. ¿Qué hacen?
ponen en sus bicicletas algo que se llama dínamo. No sé si lo han escuchado. ¿Para qué me sirve el dínamo? Bueno, el dínamo es un dispositivo que yo lo conecto, lo ensamblo, perdón, en mi bicicleta, y una parte del dínamo está rozando directamente o haciendo juego, por así decirlo, con la llanta de la bicicleta. ¿Y qué pasa cuando yo giro la llanta de la bicicleta? El dínamo empieza a girar. Y entonces exactamente el mismo principio. Lo que hacía el viento, lo que hacía el agua o lo que hacía el reactor nuclear, ahora lo hace la llanta de la bicicleta. La llanta de la bicicleta empieza a girar el generador y yo obtengo corriente. ¿Para qué me sirven bicicletas? Bueno, se usan los dínamos para en las bicicletas poner foquitos. No sé si han visto que algunas bicicletas tienen foquitos atrás de seguridad. Algunos son LEDs que prenden, ¿no? Que son de baterías, pero algunos ocupan el sistema de dínamo. ¿Por qué? Porque es gratis. O sea, mientras la bicicleta esté en movimiento, mientras ustedes estén haciendo girar la rueda de su bicicleta, van a tener esa alimentación, van a poder alimentar sus foquitos y no les va a costar nada. ¿Ok? Bueno, niños, pues el tema está a grosso modo. Obviamente es un tema muy profundo. El tema de generadores conlleva una investigación muy grande. Obviamente a nivel secundaria no cubrimos todos los detalles de lo que es un generador, o sea, estamos hablando ya de ingeniería avanzada, ingeniería a nivel, pues casi maestría, si quieres abarcar todo lo que es un generador, pero lo que importa es que ustedes entiendan cuál es el concepto. Y el concepto base es eso. Yo tengo un campo magnético y haciendo girar una bobina dentro de ese campo magnético, moviéndola, yo puedo obtener una carga. Ese es el principio básico. A partir de ahí ya se pueden desarrollar el tema a como ustedes quieran, pero tienen que entender ese concepto básico. Espero que podamos hacer un dínamo, regresando, un generador, a partir de una bicicleta para poder hacer una máquina de toques. A partir de mover los pedales, poder hacer una máquina de toques. Espero que lo podamos hacer. Francamente va a quedar poco tiempo si regresamos cuando prevén las autoridades, pero pues vamos a intentarlo. ¿Ok? Bueno, niños, sería todo por este video. Espero haya quedado claro. Espero que hayan entendido el concepto básico de lo que es un generador. Y les repito, está muy relacionado a su vida. Es muy probable que actualmente alguna de sus casas estén alimentadas por un generador de alguno de estos tipos. Entonces es bueno saber cómo funciona. ¿Ok? Pues cuídense mucho, niños, que estén muy bien. Bueno, jóvenes, pues ya no son niños. Que estén muy bien y espero nos veamos pronto. Hasta luego.